y formalito, pues vamos a empezar a la hora que teníamos previsto con los 10 minutillos de demora, a la espera de que la masa proletaria pudiera ir con la bandera en ella. Bien. Gracias por vuestra asistencia y también gracias a la Facultad de Ciencias del Trabajo que nos ha dejado el sitio. Y hoy estamos en el segundo ciclo, la segunda conferencia del ciclo de la transición que empezábamos con el Moral. Hoy tenemos de ponente a Felipe Alcaraz, que hablará un rato, después se abrirá un turno de preguntas y de intercambio de opiniones sobre el papel de los partidos políticos, de los sindicatos, de la sociedad civil y la transición política. Ese es el tema que nos ocupa. Los que estamos aquí presentes, no hace falta que yo diga quién es Felipe Alcaraz porque lo conocéis sobradamente. Un granadino del 43, si no me equivoco, es un gran reserva, tiene mucha soledad y un personaje una persona que nos puede decir muchas cosas sobre ese periodo histórico que era la transición, muchas cosas porque la vivió en primera línea, desde su militancia en el Partido Comunista en Jaén, en la clandestinidad, hasta su papel muy destacado como dirigente político del Partido Comunista de Andalucía en el breve periodo que va de 1981 a 2002, ¿no? Fue un poquito el periodo que estuvo, acompañado en ese instante por su actuación pública, tanto como diputado en el Parlamento andaluz, como posteriormente como diputado en el Parlamento nacional. Si no me equivoco, yo no lo veis siempre por servicio, ¿no? Ha sido primero la pertenencia de Jaén y después por servicio. ¿Qué es lo que destacaríamos? Yo destacaría varias cosas. Por una parte, su lucidez. Por una parte, otro elemento que me encanta que haya ironía. Y luego, otro elemento que también todos compartimos cuando lo disfrutamos leyendo, su solvencia intelectual. A su papel político, una vez que deja la primera aunque lo oculto siempre, pues une su papel de escritor. Y ese papel de escritor, yo creo que cuando leemos libros como Crisis Rojo, muchas de las claves de la política están presentes en los libros, una forma también de decir pensamiento y difundir ideología. Hoy, cuando estábamos con un café, me ha regalado un libro, 20 poemas de amor y una canción necesaria, y claro, yo creo que lo importante y lo necesario en este caso es contar con gente como Felipe que sabe leer los cambios sociales y en sus apuestas pues lleva demostrando durante bastantes años que ha leído perfectamente lo que la sociedad en un momento determinado. Nosotros estamos casi en una fase, no sé si sería de melancolía triste, pero siempre con la gana de seguir trabajando. Recordábamos hace un rato de lo que vivió en 1982, cuando sufrimos la madre de todas las derrotas, pero nos recompusimos en el 83. Yo creo que hoy en día es un momento para la brecha, para la lucha y, por supuesto, para sacar experiencias de un periodo como la transición que contuvo en nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la gente del Partido Comunista, pusimos en el asador mucha carne, aunque luego se la comieron muertos. La tristeza cuando invitas a alguien a una barbacoa y se te cuela un borrón. Por eso estoy hablando la suerte de varias veces en nuestra apuesta política que se van a colar los borrones. Esperemos que esta vez aprendamos y ya me cargue y lo dejo con Felipe. Bueno, agradeceros la invitación que me habéis hecho. Para mí es un honor hoy intervenir aquí esta tarde en Córdoba. Voy a hacer un enfoque lo más breve que pueda, teniendo en cuenta que la historia no se ha acabado ahora, aunque estamos atravesando una especie de limbo, sino que la historia va a seguir, hay un ciclo nuevo en marcha. Por lo tanto, voy a hablar sin artrosis melancólica, sino teniendo en cuenta lo que pasó, sin ocultarlo. Operativamente podríamos partir de 1977. Y quizá también podríamos partir de una frase de Manuel Vázquez Montalbán: correlación de debilidades.
Un momento en que la dictadura no podía mantenerse, no se podía regresar a las cocheras del franquismo, y un momento en que la izquierda actuante tampoco podía imponer, por correlación de fuerzas, la ruptura democrática. A eso lo llamó Manolo correlación de debilidades. Y se empezó a trabar algo en función del consenso para salir adelante de cara a la conquista, que no era ya conquista, de cara al desembarco en una democracia. Vamos a dar un salto de 40 años. Hoy, aquella Constitución que se consigue desde 1977 al 78, en que se vota, era abrazada por una parte importante de la izquierda y mirada con muchos recelos por la derecha. Muchísimos recelos, fundamentalmente el título octavo. 40 años después nos encontramos con que la derecha se abraza a la Constitución, la convierte como una especie de ídolo vacío, en tótem y tabú que no se puede tocar, e incluso a veces, a través del 155, que no es ahora cuando empieza a aplicarse, la convierte en una porra, en algo que reprime. Y nos encontramos a la izquierda, que se despega de esa Constitución, ahora veremos que no sigue igual, que no existe ya la Constitución del 78, y quiere generar un proceso constituyente. La izquierda en general, los constituyentes, fundamentalmente a partir del 15 de mayo del año 2011. Por lo tanto, nos encontraríamos con una situación que se puede operativamente también, simplificando mucho, ordenar en varios tramos. Primer tramo, la llamada transición, que no sabemos cuándo termina, hay distintas opiniones. El segundo tramo empieza en 1982, aquel cambio de Felipe González y lo que supuso de hacer una transformación neoliberal en nombre de la izquierda. El siguiente tramo sería la conformación paso a paso, con pérdida de muchas identidades, de una democracia neoliberal, de una democracia bonsái, de algo que más que democracia podríamos llamar una monarquía parlamentaria. Y luego el cuarto tramo podía ser, a partir del 15M del año 2011, el inicio de un nuevo ciclo, el inicio de la posibilidad de un proceso constituyente. Hoy, fundamentalmente, vamos a hablar del primer tramo, la transición, que a su vez podía tener una serie de enfoques, de hitos, de capítulos a denominar: la transición, la Constitución, la ley de amnistía, los pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores, los ayuntamientos democráticos y el proceso de las autonomías con la gesta andaluza a partir de 1977. Bien, se inicia la transición. La transición está respondiendo fundamentalmente a un discurso oficial, que es el que ha ganado. Un discurso hegemónico que nos dice que 7 sabios se reúnen en torno a una mesa y desde el patriotismo y desde la cesión de cosas que tenían en su pasado como partido, como lucha, pues consiguen un acuerdo, la constitución del consenso, la constitución de la concordia. Y la consiguen de forma modélica, sin ninguna lucha, sin ninguna baja, sin ninguna violencia. No es la ruptura en la que habían pensado algunos, el partido con el artículo determinado, por ejemplo, sino que ni siquiera es ya una ruptura astillada, es una continuidad, como diría, perdonadme que me ponga un poco retórico, Hegel, una Aufhebung, aquello que supera a lo anterior, pero lo supera como superado asumido, lo lleva dentro en la próxima etapa, en la siguiente etapa, que es la etapa democrática, que no es, por lo tanto, una ruptura con la dictadura, sino una continuidad.
A veces Julio hablaba de transición, transacción, como una transacción que se hizo, ahí está con todas sus evoluciones posteriores. Pero aparte de esa hegemonía que ha triunfado y ha hecho prisioneros a los 7 atletas del consenso, entre ellos Santiago Carrillo, cuando muere como hombre de Estado, va a despedirlo el propio rey a su domicilio, ¿no? Esto es simplemente una anécdota. Perdonadme que no me puedo extender en ciertas cosas y sea un poco impresionista en los detalles. Va el rey a despedir a Carrillo, a un comunista, a un rojo, a un republicano. Porque el discurso hegemónico de los 7 atletas del consenso se ha hecho hegemónico de tal manera que ha devorado a los propios contendientes. Pero aparte se vivió de otra manera la transición. Entre 1977 y 1983 hay 350 muertos. 188 de ellos, está también el tema de ETA, que no meto en esto, 188 de ellos fueron muertos por la policía posfranquista o bandas de ultraderecha permitidas desde la permisividad oficial, empezando por Caparrós y siguiendo por los abogados laboralistas de Atocha, pero mucha más gente que se ha olvidado de los llamados, me voy a perdonar que utilice la expresión de un libro que se acaba de publicar en siglo XXI de un tal Vigelmi, de los llamados partidos radicales. Los partidos radicales en la transición, se llama el libro. No olvidemos, por lo tanto, a nadie y hagamos una épica mutilada, una épica olvidando las cosas que pasaron y tal como pasaron. El Partido Comunista podía disponer en aquel momento de 300.000 personas, aproximadamente. Dice Vigelmi, se parece mucho a los cómputos que hemos hecho por otro lado. Y los partidos radicales disponían en aquel momento en toda España de unas 30.000 personas. Y se ha contado como si hubiera habido una contradicción absoluta entre el Partido Comunista de España y los llamados por Vigelmi partidos radicales. Pero analizando a fondo la situación, se ve que no había una discontinuidad tan absoluta, tan radical, un corte tan grande como el que se ha teorizado y como el que se ha historizado entre el PC y esos partidos, fundamentalmente en los pueblos, en los barrios. Y se puede llegar a la síntesis de que no había mucha diferencia con respecto a lo que el Partido Comunista de España en 1974 tituló el Manifiesto Programa. No había mucha diferencia con respecto a aquellas propuestas, aquellas proyecciones que se hicieron a partir del 74. Sí había dos diferencias que no se lograron subsumir en ningún momento y que estallaban constantemente en los medios cuando se lograba salir a los medios, pero fundamentalmente en los coloquios que se hacían con todos los partidos radicales. Eran, por una parte, la autodeterminación entendida como paso a la independencia, eso no se logró sintetizar, o la depuración directa y total de los cuerpos represivos de Estado. Esas fueron las dos grandes diferencias que no se lograron fundir, que no se lograron consensuar. Claro, las cosas han pasado y no se recuerdan ni los nombres ni las siglas. Estaba ORT y el Partido del Trabajo, que eran partidos con proyecto de Estado, con proyecto global, que sufrieron crisis tremendas en su interior y terminaron desapareciendo como partidos. Algunos dirigentes sí vimos a dónde llegaban, muchos de ellos, algunos de ellos, porque no fueron tantos, desanimados a la playa de la socialdemocracia, que poco después sería no tanto socialdemocracia como socialliberalismo, pero muchos otros, la mayoría, para ser justos, de la ORT y del Partido del Trabajo, están hoy en los sindicatos, están con nosotros, o están luchando, o están en su casa simplemente, esperando a ver qué pasa y peleándose todos los días a voces con la televisión, que es lo que hacemos mucho en este momento de nuestro puñetero país. Estaba también el MC y la Liga, que tenían más bien un perfil de movimiento, no tenían, como ahora se dice, proyecto de país. Existían estos dos. Y luego estaba el PC marxista-leninista en sintonía con el FRAP, ligado al FRAP, y todo el movimiento libertario, que tenía una fuerza relativa y una gran desorganización.
Pues bien, todo eso ha desaparecido. Todo eso se ha ido subsumiendo, ha ido dejando en el camino aquella batalla, que tenía mucho también de enunciación, si se tiene en cuenta que coincidíamos en lo fundamental. Ahora queda, con otras fuerzas nuevas que aparecen, por ejemplo en Cataluña, pero queda la CUT en Andalucía, el SAT, queda la CNT y poco más. Y unos sindicatos que han cambiado de naturaleza. En aquel momento también estaban una serie de movimientos, en aquel momento de la lucha por una reivindicación de democracia plena. Estaban los sindicatos, estaba el movimiento vecinal, estaba el movimiento MDM, Movimiento Democrático de Mujeres, aparte, relativamente aparte, movimientos feministas en germen, que fueron los únicos que no han hecho un corte a lo largo de la historia hasta llegar hasta nuestros días, con la debilidad correspondiente, pero ahí estaban, ahí están. Y estaban movimientos culturales también interesantes. Bien, esto en esa primera etapa, que después culmina la Constitución, a la que ahora me referiré, aunque sea brevemente. Pero en el 82 pasa algo, pasa un cambio. Incluso la campaña fundamentalmente se hizo desde el discurso hegemónico de por el cambio, por un ciclo nuevo. No se explicaba bien lo que era el cambio, pero la gente tenía ganas de pasar a una etapa distinta, como cuando en un momento determinado el batería de un concierto de pronto cambia de ritmo o se cambia de velocidad en un coche. Hay que ir más deprisa, pero se va en el mismo coche y con la misma caja de cambio. Desaparecen estos partidos, el movimiento vecinal desaparece gradualmente a partir de la institucionalización que marcan los nuevos ayuntamientos. Desaparecen movimientos como el cultural, fundamentalmente entran a formar parte de Prisa. Prisa tiene una gran hegemonía, mucho más que el Javier, el cura de los mandarines, muchísimo más a la hora de absorber toda aquella cultura que funcionaba, y empieza una etapa de bodeguilla, de un canon cultural que hay que asumir si se quiere triunfar, de bolos, de premios literarios, de premios de teoría, y los intelectuales empiezan a entrar en un redil, si no de silencio, sí de silencio con respecto a la transformación, a la ruptura, a la radicalidad democrática, que todo eso se va apaciguando, se va escondiendo. Los sindicatos es verdad que no caen totalmente en el 82, fundamentalmente por figuras como la de Marcelino Camacho, a la que ahora después me referiré, pero sí a partir de 1988. Felipe González le dice aquello: quien me echa un pulso lo pierde, aunque aquella huelga general sí fue una huelga general de verdad. Se solía decir que pararon hasta los gorriones, fue una huelga importante, muy importante, pero a partir de esa huelga no se supo, no se pudo, nadie aceptó negociar las consecuencias que se podían derivar de aquella fuerza que se había visto en presencia en las fábricas, en la calle, en los pueblos, en el transporte, en la enseñanza. Y los sindicatos, un poco en diferido, pero a partir de 1988 también empiezan a caer, a decaer. Y nos encontramos con una especie de panorama posmoderno, del capitalismo posmoderno, de la instauración con todos sus aditamentos del neoliberalismo, de la conversión del PSOE, que deja el marxismo en un partido social liberal, y de, en este sentido, una hegemonía muy fuerte que se va condensando, que después estalla cuando pierde Felipe González, 14 años después de las elecciones, de un bipartidismo estructural de muchísima fuerza, hasta hace poco, con la aparición del último ciclo constituyente y la aparición de Podemos. La Constitución nace en esta coyuntura, y no solo nace de la sabiduría de los 7, ahí tenéis la foto por todas partes, como la de aquella generación del 27, en este caso la generación del régimen del 78, todos hombres, por cierto, como los de la generación del 27, se daban codazos en el Ateneo de Sevilla para salir en la foto, y María Teresa León salió escupida, que por cierto murió un 13 de diciembre del 88, y la enterraron un día como hoy en plena huelga general, sola, porque nadie ni siquiera podía haber ido en autobuses o en sitio, y nadie se enteró en 1988
el 14 de diciembre enterramos a María Teresa León en Majadahonda, y está ahí en una tumba con una inscripción, un epitafio que dice: esta mañana, amor, tenemos 20 años, apuntando de cara al futuro a través de un verso de Rafael Alberti. Rafael Alberti era el compañero de María Teresa León, no la inversa, pero la historia se ha explicado de una determinada manera. Como decía María Teresa León, a veces el silencio es más peligroso que las balas del enemigo, y ese silencio es el que ha padecido como una losa toda la imagen de María Teresa León. La Constitución que se aprueba no es mala. Faltaba algo, que hace poco en un audio, vídeo que estaba oculto, le hemos oído decir a Adolfo Suárez, que tapaba el vídeo con una mano pero no impedía la grabación. Decía: si yo llego a convocar un referéndum entre monarquía y república, lo pierdo. Dice: por eso metí la monarquía en la ley, en la votación de referéndum que se haría en 1978 sobre la Constitución. Faltaba eso a la Constitución. Pero había temas, yo recuerdo muchos mítines de Julio Anguita, que hubieran permitido, y así lo sintetizo todo y me ahorro tiempo, el gobierno de un partido de izquierdas transformador. Estaba el tema de la planificación, estaba el tema del artículo, creo que es el 128, de que toda la riqueza, tenga la titularidad notarial que tenga, está supeditada al interés general. Cuando esto lo publicó hace unos días en Twitter Alberto Garzón, este artículo 128, empezaron los troles a decirle: esto como Stalin, como Chávez, como Fidel Castro, y salió después diciendo Alberto Garzón: no, es el artículo 128 de la Constitución Española de 1978. Es decir, esa Constitución que incluso mantenía que la lucha política no solo era representativa, en uno de sus artículos decía que también la lucha directa de la gente organizándose sin partido contaba a la hora de establecer la opinión. Esa Constitución hubiera permitido la gobernación de un partido de izquierda, por lo tanto también permitía la gobernación de un partido social liberal o de derecha, aunque después veremos que no se contentaron con esto. Tuvieron que cambiar la naturaleza propia de esta Constitución de una manera especial, sin que mucha gente se haya podido enterar. Esa es la Constitución que se conquista, pero también con muchos tiros en la calle, Por ejemplo, voy a nombrar dos artículos que están ahora un poco en vigencia. El 155. Se mete el artículo 155 en la Constitución, la coacción federal, tomándolo exactamente del artículo 37 de la Constitución alemana. El artículo 37 de la Constitución alemana solo se ha empleado una vez, lo empleó un tal Adolfo Hitler. Y aquí se mete el 155 sin ninguna predeterminación, sin ninguna caracterización, nada. Fraga intentó meter una enmienda diciendo que era un artículo para reprender a las comunidades autónomas si se salían del guión. Y ese artículo se rechaza. Y lo que todos sabíamos en el 78, en el 80, en el 80 y tanto, es que era un artículo inaplicable. No se puede aplicar. Incluso he leído hace poco que necesita, es cierto, una ley orgánica que lo desarrolle. ¿Cómo hay que aplicarlo? No dice nada. Porque se hizo para que no dijera nada. Porque se hizo para no aplicarlo nunca. Artículo 155. Y se ha aplicado de una manera despótica. Hay un recurso constitucional ahora que va a tener mucho de lo que hablar en el próximo periodo, aunque haya un tribunal constitucional político domesticado por el poder, ¿no? Y el artículo 151. El artículo 151 no estaba en la Constitución a finales de 1977. Esto conecta con la manifestación del 4 de diciembre del 77, que hubo casi 2 millones contando los 250.000 que se manifestaron en Barcelona. Ese artículo 151 se mete en la Constitución después de las manifestaciones del 4 de diciembre. Y se mete poniendo muchos candados, muchas dificultades, lo que se llamaba entonces muchas mayorías agravadas, como la de los ayuntamientos. Tenía que ser 2/3, no me acuerdo, de los ayuntamientos los que pidieran la autonomía plena. Y tenía que votarse el 50% por encima del censo. Un censo plagado de muertos, de migrantes, de gente que no se había quitado de allí.
pero reconocía que los que se atrevieran y ganaran ingresarían en autonomía de primera división al nivel de vascos, catalanes y gallegos. Eso no estaba previsto en la Constitución hasta las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Bien, pues esa es la Constitución que después veremos que en estos momentos está ya carbonizada. Ley de amnistía, que ahora va a tener muchísimo debate y ya lo está teniendo en este último periodo. Y os voy a contar un secretillo de la modélica transición. Secretillo que yo he constatado con los abogados que llevan este tema y me han confirmado. E incluso uno de ellos lo ha dicho desde una tribuna. Bien, la ley de amnistía, la ponencia la llevan Marcelino Camacho y Cipriano García. Una ponencia que fundamentalmente se remite a las causas que tienen en cuenta los castigos laborales y los castigos políticos. Gente que ha perdido las pensiones, gente que por ser sindicalista está en la cárcel, gente que por ser político está en la cárcel, gente que tuvo una lucha armada y está en la cárcel. Bien, todo eso sale salvado por la ley de amnistía. Y la UCD presenta dos frases en el artículo 2, el apartado E y el apartado F, donde dice que también la ley de amnistía va a afectar a los funcionarios que hayan tenido que ver con tortura, no lo dice así, con consecuencias con respecto a ciudadanos que han luchado por la democracia. Eso se rechaza, los apartados E y F del artículo 2. Pero en el tramo entre el envío por las Cortes del texto ya del Pleno al rey, a la firma del rey, esos dos párrafos aparecen de nuevo y cuando firma el rey están esos dos párrafos en el texto. Este es el problema que tenemos con la ley de amnistía. Este es el problema. Una ley de amnistía que incluso se refuerza en su no aplicación por las sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando coge los primeros casos y se intenta juzgar a gente incluso muy conocida, el último Martín Villa, pues dice que no, que eso es una ley de punto final, todo ha prescrito y no se puede juzgar a nadie. Y se dice, no ha prescrito. Si es que además la Constitución dice, y los derechos humanos y todos los convenios internacionales, que esos delitos no prescriben, no son amnistiables. Pues no, esa es ley de punto final y ha prescrito. Y además ahí tienen ustedes los párrafos E y F del artículo 2. Y en este momento pues se intenta cambiar eso. No derogar la ley. Porque si derogan la ley completamente, puede afectarle al tema de las pensiones y de los sindicatos, de mucha gente que luchó sindicalmente, y puede afectar a gente que luchó con la arma en la mano frente a Franco. Por lo tanto, lo que hay es que derogar esos dos parrafitos otra vez. Y a la derogación de esos dos parrafitos, porque ya no se le hace caso a la ONU ni a nadie, que dice que los derechos humanos no hace como prescriptibles esos delitos, pues bien, cambiando esos dos parrafitos se puede solucionar la situación de una ley de amnistía que en principio era buena y que empeoró mucho desde el mandato del texto entre el Congreso y la firma del rey en la zarzuela. La ley de amnistía, por lo tanto, está ahí y hay que cambiarla. La primera vez no se pudo cambiar porque el PSOE no votó a favor del cambio. Y esta segunda vez nos anuncian que posiblemente también se abstengan, con lo cual no saldrían las dos reformas a estos dos apartados E y F del artículo 2. Ese es el problema, ¿no? Ley de amnistía, Pacto de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa son un programa de estabilización hecha por un señor, Fuentes Quintana, que ya hizo los programas de estabilización del desarrollismo franquista en los últimos años de la dictadura. Es un técnico, un hombre que conoce muy bien cómo se estabiliza una economía en base al recorte, en base al déficit cero y en base al sacrificio de los trabajadores. Claro. Entonces hace unos pactos de la Moncloa, pero con una característica: esos pactos de la Moncloa tienen un gran margen de maniobra, tanto así que los salarios suben un 22%. Un gran margen de maniobra que no había empleado el franquismo en la etapa anterior, y utilizan ese margen de maniobra para hacer algo superficialmente vistoso, pero que mantenían la maldad, la lógica interna mala de lo que es un plan de estabilización. UGT al final pacta dice que no al principio, después pacta con los empresarios, dice que sí, Comisiones dice que no, pero después
aparece 2 o 3 coordenadas que vuelcan el voto de comisiones, no totalmente de comisiones, hay sectores que siguen oponiéndose, pero al final se aprueban por 2 o 3 razones. La primera es porque se crea una comisión de seguimiento de los acuerdos de los pactos de la Moncloa. Se crea, al mismo tiempo, se le da la primacía total que no habían tenido los sindicatos a la hora de negociar esos pactos. Se habían hecho políticamente. Carrillo no había dejado que Marcelino Camacho tocara bola, por ejemplo, para entendernos. Y también se toman medidas políticas alternativas muy fuertes para justificar la aprobación de estos pactos. Por ejemplo, decaen con promesa de desarrollarlo legalmente, cosa que sí se hace al final. Los temas como adulterio, tortura, se habla de la ley de divorcio, se habla de la ley de aborto, de todo esto, y se procede a partir de ahí, y eso se cumple, por lo menos formalmente, al desmontaje absoluto del movimiento nacional. Con estas justificaciones, la parte más importante de Comisiones Obreras aprueba los pactos de la Moncloa, también el Partido Comunista, el resto de los partidos, aunque hay sectores de comisiones del Partido Comunista que no están de acuerdo y sectores de los partidos radicales que tampoco están de acuerdo. Los pactos de la Moncloa van muy complementados con el Estatuto de los Trabajadores. Claro. El Estatuto de los Trabajadores primero se presenta uno por el Partido Comunista de España, que había redactado Comisiones Obreras. No se aprueba por la abstención del Partido Socialista Obrero Español. Y presenta uno UCD, unos pactos de estabilidad en base al Estatuto de los Trabajadores. Comisión Obrera se pone radicalmente en contra porque, por ejemplo, anuncian la precariedad laboral, hablan de un salario mínimo por debajo del coste de la vida, hablan de una jornada laboral la más grande de Europa, 43 horas semanales, y hablan de un gran intervencionismo de la Administración en todos los procesos laborales y de recorte en las competencias de los sindicatos con respecto a las negociaciones y los convenios que se puedan ver en el próximo periodo. Ahí hay una pelea muy fuerte, Marcelino se pone en contra y en ese momento Carrillo anuncia la aparición de una nueva fase en los sindicatos. Carrillo dice textualmente, aparece en la memoria de Marcelino, por eso lo cito casi textualmente, en Confieso que he luchado. Carrillo dice, ¿no sería el momento ya de que los sindicatos olvidáranse de la huelga general como instrumento de lucha? No cuestiona una huelga general puntual, sino en general la figura de la huelga general. Y dice algo más que refleja Marcelino en su memoria. ¿No sería posible ya que los sindicatos dejaran su proyección sociopolítica y se atuvieran a competencias mucho más estrictas y especializadas? La gestión. Eso ya lo anuncia Santiago. En el 78-79, a finales del 80, dimite Marcelino Camacho, porque se convoca una gran movilización en la Casa de Campo contra el Estatuto de los Trabajadores, como preámbulo de la huelga general. Pero la huelga general ya no se celebra, no se puede celebrar. Es verdad que se superan una serie de escollos y al final ayuda mucho el que el Estatuto de los Trabajadores no va a tener voto global en el Congreso, sino que va a ser un voto parcial. Y eso ayuda a que pueda salir adelante, aunque las contradicciones ya están marcadas. A partir de esas contradicciones dimite Marcelino Camacho como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España y como diputado en el Congreso. Entra en su sustitución Nicolás Sartorio. Pero Marcelino dice cosas ya de la situación que se pergeña, que se perfila a partir de ahí. Dice, claro, que Felipe González haya quitado el marxismo y que Carrillo haya quitado el leninismo, anuncia que no están de acuerdo con la transformación en profundidad de esta sociedad. Y lo dice tranquilamente, en sus memorias, ¿no? Y ella pergeña, columbra que esto va a empezar a cambiar en un sentido restrictivo, en un sentido de reducción de competencia y de reducción de la lucha. A partir de ahí, el sindicato entra en un proceso especial. Marcelino es sustituido, me refiero en este caso a Comisiones Obreras, es sustituido por Antonio Gutiérrez Vergara en el cuarto Congreso
En el 5º Congreso luchan juntos y en el 6º Congreso Antonio Gutiérrez, Ariza y compañía, toda la gente de Santiago Carrillo, quitan de en medio como presidente a Marcelino Camacho y ya empieza esa asunción en diferido de una distinta naturaleza por los sindicatos. UGT ya se había entregado antes al modelo socialdemócrata alemán y Carrillo, Marcelino, lo desmenuza todo eso en su memoria. Al mismo tiempo que se estaba desarrollando esto, el ciclo 77-81, se está desarrollando el proceso autonómico. La Constitución tenía una contradicción muy fuerte, muy fuerte. Primero, que no se había votado la República. En segundo lugar, que aparecía en sus emblemas teóricos como Estado unitario y la unidad convertida en algo sagrado. Sin embargo, el título octavo y la perspectiva de lo que se empezó a construir en una especie de nación de naciones era la perspectiva de un Estado compuesto, no unitario. Y esa contradicción empezó a tener muchísima fuerza, se superó cuando el cupo vasco, se supera con los estatutos catalán y vasco, pero aparece la gran teoría entonces, a principios de 1977, de confederar el norte sobre condiciones diferentes y provincializar. Provincia viene del latín, las vencidas, el sur y el resto de las comunidades autónomas. Y a pesar de lo que ha dicho Susana, que nosotros empezábamos a trabajar por la unidad de la Constitución, no es verdad. La primera lucha de Andalucía es frente a ese diseño de la Constitución, que ya conocíamos escrito a lápiz. No estábamos de acuerdo en que se confederara el norte y el resto se regionalizara sobre competencias diferentes. Y ahí empieza la batalla. Ahí empieza la batalla el 4 de diciembre de 1977. Una batalla que escandaliza a la derecha, que escandaliza a los militares. Porque se sublevaba no cualquier zona, se sublevaba aquello que Ortega había llamado la España más España, Andalucía. ¿Cómo se va a sublevar a Andalucía pidiendo autonomía plena? Éramos el barracón de los criados. Eso no se lo esperaban. ¿Por qué muere Caparrós? Muere para intentar parar la sublevación andaluza. Lo mata un policía, que cada vez está más claro. Y la bala era policial. Y ya conocemos la acta y sabemos que no estamos diciendo nada del otro mundo. Muere en una estrategia de impunidad, todavía no se ha descubierto quién lo mató, para intentar parar el proceso de que la España más España quería ser Andalucía, con competencias plenas con muchas dificultades. Yo recuerdo el mitin de Almería, porque Almería se queda descolgada, y era el mitin que dio Julio: se puede, se empuja, se mantiene el empuje, con fuerza, sin complejos. La España más España quiere ser Andalucía. Y se cambia ni más ni menos para que entre Almería y se consiga la autonomía plena del 151, la ley de modalidades de referéndum. Se cambia, como si pueden cambiar cosas y no se han querido ahora. Y a partir de entonces se incorpora con 2 referéndums, cosa que no ha ocurrido en ningún sitio de Europa, a Andalucía la autonomía plena. El referéndum del 28 de febrero de 1980 para la autonomía plena por el 151, que se gana, a pesar de un censo lleno de muertos, emigrantes y gente que no figuraba ya, y se gana también con una participación del 60 y tantos % el referéndum del 20 de octubre de 1981 en torno al estatuto. Y se gana participación del 64 y pico. El que votamos en 2007 hace poco, que renovamos el referéndum, participó el 38%. Esto lo digo dando un salto como indicador de cómo han bajado las posibilidades de potenciación, de movilización y de empoderamiento, se dice así ahora, ¿no? Empoderamiento electoral de la gente. Se hace ese estatuto de competencias plenas y comparece Tejero en el Congreso de los Diputados, un mes de febrero de 1981. Allí estaba yo, en el Congreso, y comparece Tejero. Estaba preparado aquello, el preparador era el rey Armada, está claro, ya se ha dicho. No se esperaba que Tejero, que se entró en una celotipia con respecto a Armada y lo que se había preparado por Milán del Bosch, pues rompiera los acuerdos y entrara él solo en el Congreso diciendo: esto lo hago yo, lo hago yo.
Y entró allí, se logró superar la cosa, pero ¿cómo se supera la cosa? Con el Pacto del Capó, donde empieza ya esa segunda etapa a la que he hablado antes, que desemboca en el triunfo de Felipe González. Esto es febrero de 1981. El Pacto del Capó, resumiendo mucho, es: hay que entrar en la OTAN, la autonomía hay que reformarla, después aparece la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. ETA no, pase lo que pase, por cielo, mar y tierra, el anuncio de que se iba a crear el GAL, aparece allí en el Pacto del Capó, y el resto de las cosas, pues ir a un plan de estabilización superior que salve las cuentas del Estado. Y a partir de ahí, pues efectivamente aparece esa segunda etapa de 1982. Aparece el capital postmoderno, aparece la reestructuración que hemos sufrido en nombre de la izquierda fortísima, aparece hasta los momentos actuales. Pero se condensa una etapa muy fuerte de malestar y de incumplimiento. Y en un momento determinado la sociedad está madura para entender cosas que no entendió antes. Nos hemos desgañitado explicando la maldad, comillas, política del bipartidismo. No lográbamos hacernos entender. Era la derecha frente a la izquierda, que era el PSOE, y los demás éramos bisagras, anejos, gente que estaban allí como anomalías políticas y electorales. Pues bien, en un momento determinado, toda esa serie de condensaciones emergen, hacen que emerja un sujeto histórico que emergió el 15M del año 2011 en todas las plazas de España, y los gritos que daban a ver que empezamos un ciclo constituyente diferente. Por ejemplo, uno, que no nos representan, una gran crisis de representatividad. Los partidos ya no representan a una parte de la sociedad, hay cansancio. ¿Por qué no nos representan? Dan un grito muy fuerte contra la corrupción. No tenemos pan para tanto chorizo. La corrupción no podían admitirla. La gente, no solo había jóvenes, no solo había jóvenes, había más familias enteras, había gente de mediana edad, y por ejemplo los viejos bolcheviques del Partido Comunista estaban allí, Armando López Salinas, Melque, Marco Ana, todos los jueves estaban en la Puerta del Sol. Lo llaman realidad, y esta no es la realidad es otra, y PP, PSOE, la misma MES, perdonadme que no pronuncie la palabra. Y solamente entonces, aquella gente a la que le habíamos explicado lo malicioso que era un sistema bipartidista, entiende que es un sistema bipartidista que hay que superar. Solamente a partir de ahí. Se entiende. Se entendía en los bares, se entendía en las calles, se entendía. A mí me pilla en Granada, digo, bueno, voy a ir, aquí van a aparecer los 200 de siempre. Aparecieron 15.000 personas, digo, ¿qué pasa aquí? Y después me entero que en toda España es igual. Y aquí está pasando algo. Y a veces te dicen, bueno, pero ¿dónde está ahora el 15M? Y tú después puedes poner desde el mismo rigor, ¿dónde no está ahora el 15M? ¿Dónde no está? Todos aquellos gritos marcaban un proceso constituyente, un proceso distinto, un proceso nuevo, al que ahora habrá que abordar. Los procesos constituyentes no son mecánicos, sino que hay que meterle una serie de condiciones subjetivas, políticas, y de voluntad política, y de fuerza, y de lucidez, porque si no, no van adelante. Pero había un ciclo diferente, que por ejemplo mi partido no vio. Lo voy a decir libremente porque no veo a nadie de la dirección de mi partido, sé que puedo hablar claro. Mi partido no lo vio. Era un ciclo constituyente frente a un ciclo que se quedaba atrás, donde estaba la corrupción, estaba el paro, estaba Maastricht y lo que había supuesto, todo eso más o menos conceptualizado, pero vivido, sentido por la gente, que salía a la calle diciendo, esto hay que cambiarlo, esto no sirve, este país no nos representa, esta clase política no es la que nosotros queremos. Y ese ciclo, cuando llegan las europeas, pues está ahí, y nosotros apostamos por el ciclo anterior. Hay gente que apuesta por el ciclo que conecta con el 15M, y surge un partido que se llama Podemos. No voy a seguir por ahí, simplemente que surge ese partido, ahí está, y nosotros estamos ahora dentro, a través de una estrategia que se llama Unidos Podemos, y nunca hemos tenido tantos diputados como ahora,
en una estructura programática y fundamentalmente electoral consensuada por ambos grupos. Tenemos 71 diputados, una vez tuvimos 22, 23, en el 79 también tuvimos 21, pero ahora estamos 71 de cara a la proyección, que fundamentalmente significa que se ha roto el bipartidismo, o por lo menos su fuerza primitiva. Se ha roto, y se puede ver en una cosa: ya no pueden gobernar en alternancia, tienen que gobernar apoyándose, y por eso los temas de Estado, los temas fundamentales, pues se agarran como dos boxeadores noqueados, PP y PSOE, y siguen gobernando los temas esenciales. Se llama el artículo 155 o se llama la investidura de Mariano Rajoy. Ahí han coincidido y coincidirán en los temas fundamentales. Y vamos a ver cómo se supera la corrupción y temas muy importantes que están en los juzgados, si aparece o no algún pacto de Estado. Y nosotros, a partir de esa etapa de las elecciones europeas de hace 3 o 4 años, a partir del 15M del año 2011, empezamos a comprender con fuerza algo que ya se había dicho aquí antes y se había trabajado a través de Convocatoria por Andalucía en 1984, y es que no somos una bisagra de nadie, no somos una bisagra del PSOE, no somos de esa casa común, no somos de esa familia. Hemos publicado un libro, el pintor Vázquez de Sola, y él ha hecho los cuadros y yo he hecho la semblanza. Se va a presentar aquí en Córdoba a finales de enero aproximadamente, y en una de las semblanzas aparece un tal Julián Guita. Yo voy a leerla porque habla de ese cambio fundamental de lógica política, de lógica ideológica, de estructura ideológica a la hora de comprender en qué consiste la nueva proyección, y que no procedemos de un tronco común que sigue vigente, al que volvemos en forma de bisagra constantemente. Con este político, que fue coordinador federal de Izquierda Unida y secretario general del PC, empieza esa ruptura epistemológica que, señalando la posibilidad de una izquierda distinta al margen de la respetabilidad del sistema, no acepta que el PSOE sea la matriz o la casa común a la que volver siempre o con la que funcionar permanentemente desde la lógica de la bisagra familiar. Quizá todo empezó en Andalucía en 1984 con la creación de Convocatoria por Andalucía. Se partía de una base ambiciosa, eludiendo la filosofía turnista de la alternancia como superchería del cambio. Se buscaba una alternativa al modelo de gobierno, de Estado y de sociedad, y se buscaba hacer la política desde la creación de un bloque social y político crítico y alternativo, un bloque rojo, verde y violeta como expresión activa y consciente de un sujeto histórico de cambio. Los patriotismos de partido, de cara a conseguir el bloque de cambio, tenían que rendirse a la lógica de un hack trick que lo hizo famoso: programa, programa, programa. Mientras el presidente andaluz del PSOE, señor de la Borbolla, repetía que el socialismo consistía en hacer cositas, la filosofía de Convocatoria por Andalucía contenía la ambición de un proceso constituyente. Y ahí estamos, ahí estamos. Hay todavía demasiada gente en la izquierda abrazada a un cadáver, la Constitución del 78. Pero decir esto y no decir los elementos en que baso esta afirmación sería gratuito, ¿no? Sería temerario. Vamos a ver, Constitución del 78. Ya he dicho antes que tenía sus partes buenas y que había una política de izquierda entre sus artículos. Pero han cambiado mucho las cosas. Primero, los incumplimientos. Esos incumplimientos flagrantes que lanzaron a la calle a la gente el 15M. Fundamentalmente techo, paro, paz, etc. Primero, los incumplimientos. Segundo, la Constitución del 78 contenía un motor de soberanía. Éramos una nación que podía organizar su futuro económico y financiero. Desde Maastricht no podemos. Maastricht rompe la soberanía nacional a la hora de organizar tu futuro económico y financiero. Y si no logras el déficit o los elementos que ellos te dicen, te meten los hombres de negro y te paralizan España. O sea que esa soberanía, que era un motor fundamental, otros también la han perdido, pero nosotros la perdimos, por eso nos opusimos frontalmente, porque a partir de entonces somos un territorio inerte,
inerte donde ni siquiera podemos devaluar la moneda y tenemos que devaluar los salarios, como está ocurriendo en estos momentos. En tercer lugar, se dice al principio mismo de la Constitución que España se constituye en Estado social. El 135 se carga eso. El artículo 135, reformado a golpe de teléfono por Zapatero y Rajoy. En 3 minutos, un verano, nos incorporamos a una filosofía del recorte, del ajuste. Incluso si leéis ese artículo, veréis que como si fuera una especie de reglamento del Congreso, dice las enmiendas que se pueden admitir a la hora de hacer los presupuestos. Lo dice una Constitución. Quien mejor ha definido este artículo ha sido la señora de Cospedal, cuando dijo aquello de hay gente que prefiere pagar a los bancos antes que comer. La definición está ahí, luego la retiró, la matizó, pero lo había dicho porque es cierto. Hay que pagar a los bancos, hay que pagar la deuda financiera, que vaya por el 100% del Producto Interno Bruto, y después ya veremos los empleos, la dependencia, la electricidad, la educación y la enseñanza. Y por si faltaba poco, no cabemos con el 155 en esta Constitución, no cabemos. No cabemos. Y si cabemos algunos es porque están mirando para otro lado. Cuando en el año 2006 reforma su estatuto Cataluña, Andalucía también empieza a reformar su estatuto. Y la técnica que seguimos es lo que apruebe Cataluña, que va a ir a fondo, puesto que nosotros partimos del mandato de un pueblo el 28 de febrero y el 4 de diciembre del 77, lo que consigue Cataluña lo vamos a conseguir nosotros. Los artículos que metía Cataluña, los metíamos nosotros. ¿Qué ocurre en el 2010? Que el Tribunal Constitucional anula 14 artículos y relee 33, que es igual que anularlos, del Estatuto catalán, que siguen vigentes en el Estatuto andaluz. Cabemos en la Constitución porque no miran para acá, no les interesa mirar para acá, pero han demostrado al cargarse un estatuto, el catalán, que se había aprobado por referéndum abajo entre la gente, que se había aprobado en Cortes Generales, llega a un tribunal constitucional de 11 personas y se carga ese estatuto. Es un golletazo jurídico, un golpe jurídico a una estabilidad democrática que se había conquistado ni más ni menos que a través de un referéndum. Por lo tanto, no existe ya la Constitución del 78, esta es otra Constitución. Un 155 que no se viene aplicando ahora, en estos términos ahora, por el PSC, Ciudadanos y el Partido Popular, sino que se aplica ya en el 2010 cuando se anula el Estatuto y se aplica cuando se aprueban leyes que cambian la naturaleza de la Constitución, como la Ley Mordaza y compañía. Es un 155 permanente, de intervención permanente del poder del Estado con respecto a lo que es la estructura real de una democracia. No tenemos una democracia real, tenemos una democracia bonsai, una democracia intervenida, y por eso aparece, y yo termino ya, un proceso constituyente absolutamente necesario. ¿Y qué tendría que aprobar un proceso constituyente? Yo creo que podemos empezar empoderando a la gente, manifestándonos. Nunca como desde el año 2010 a esta parte ha habido tanta movilización en España, ojo, nunca. Y movilizando a la gente en torno a temas concretos, pero sabiendo que tenemos que llegar a un acuerdo general, constituyente, que cambie nuestra vida, para una vida nueva. ¿Hay que quitar el 135 o no? Y hay que explicárselo a la gente. Esto de que paguemos a los bancos y no tengamos dinero para la dependencia, bueno, hay que quitarlo. Todo a quitar el artículo 135. El 155, la coacción federal, si no lo queremos quitar, pero vamos a desarrollarlo, en qué momento se puede aplicar, no como ahora, que es mesa limpia en manos de Rajoy, ¿no? Si queremos aplicarlo, que solo existe en la Constitución alemana, el artículo 37 de la Constitución alemana. Bien, luego, el tema de un sector de propiedad social, lo público en España, que ya existe en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Aquí no, las eléctricas no, el agua no. ¿Cómo que no? La banca no, una banca pública no. ¿Por qué no? Eso tendría que figurar como propiedad social de estrategias fundamentales en una Constitución y blindar
frente a recortes que son los que constantemente hará en función de los déficits que tenemos. Algunos no han estallado, estallan a través del fondo de pensiones y otras cosas que nos van eliminando, que nos van quitando y todavía no las vemos sobre la cuenta del banco, pero pronto la podemos ver. Hay que blindar la educación y hay que blindar la salud en Constitución, constitucionalizando ese blindaje, porque si no vamos a un proceso a medio plazo. Los que tengan 40 o 50 años ahora no van a vivir ni siquiera en esta mala España que ahora estamos viviendo, sino mucho peor, y todo eso hay que blindarlo. Hay que hacer esa fuerza, no con dos bloques, pero que sí con dos polos. Nos estamos jugando todo entre ruptura y continuismo y restauración. La restauración por los partidos monárquicos, borbónicos, los partidos de la restauración, fundamentalmente ahora PP, PSOE y Ciudadanos. Y luego tenemos que hacer una lucha a fondo para atraer a la gente, para empoderar a la gente, como ahora se dice, de cara a conseguir una ruptura con respecto a esa dinámica que intenta reinventar otra vez para 20 años esta sociedad en torno a las perspectivas del bipartidismo que hasta ahora hemos sufrido. Yo termino, ahora sí de verdad. Yo publiqué hace unos años, 2 años, una novela, se llamaba Eclipse Rojo. Yo la tenía ya en imprenta, donde hablo de todo esto, las dificultades de la unidad, y que va a haber un empate histórico que no sabemos desempatar, y lo tenemos ahora, el problema lo tenemos ahora. Ahora cuando lleguen los ayuntamientos vamos a ver qué tipo de unidad somos capaces de hacer, ¿no? Y cuando estaba el texto en imprenta, un dirigente del Partido Comunista me dijo: oye, nos ha llamado Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, y nos ha comentado algunas cosas. Digo, venga, dime a ver. Era Centella. Centella me dice, iba con Billy Meyer. Me dice, nos llama el ministro, dice que ha hablado con otros representantes de otros partidos. Lo primero que hacía el ministro cuando tú llegabas era mostrarte el apartamento de lujo que se había hecho Moratino dentro del ministerio para criticar a Moratino. Pero después lo sienta en la mesa y dice, tenía razón en una cosa, hemos llegado a un empate que no permite gobernar. Fue cuando hubo 2 elecciones generales muy seguidas, una de la otra, ¿no? Dice, ante estas 2 elecciones y tal como están las cosas, por la aparición de nuevos partidos, nos encontramos con un empate histórico que no podemos romper. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, bueno, vamos a empezar un acuerdo, si os parece, lo lanzamos, a ver si se abre paso, entre PP y PSOE, los 2 grandes partidos de la transición. Porque el PP no va a poder gobernar con Ciudadanos, y así fue, y el PSOE tampoco va a poder gobernar con Podemos, por razones aritméticas, políticas e ideológicas, y así ha sido. Y entonces los 2 grandes partidos nos ponemos de acuerdo, que actualmente sumados tampoco llegan, se han quedado muy bajos. El PP perdió 59 diputados, ojo al manojo. Dice, y empezamos, llámalo segunda transición, llámalo como quiera, pero empezamos a cambiar cosas y empezamos a organizar esto para los próximos 20 años. Organizar lo mismo, revolucionarlo todo para que nada cambie, ¿no? El señor de la Lampedusa. Dice, claro, a partir de ahí yo podría plantear algunos cambios porque tenemos ya un texto constitucional. Cuando hablaba en plural no sabemos bien a lo que se refería, porque no sabíamos si era obra suya o de todo el PP. Después supimos que era un sector del PP, fundamentalmente. Dice, niño, tráete el tocho que tengo en la caja de caudales. Todo esto es histórico, ¿eh? Después lo publicó Raúl del Pozo en El Mundo porque se lo filtré yo. Le traen el tochito y no lo leyó, pero dijo algunas de las cosas que contenía el tocho. Dice, por ejemplo, hay que quitar un término que aparece aquí con respecto a la ley electoral. Aparece ley electoral proporcional, hay que quitar proporcional. Así lo dijo, así con la cara. Hay que congelar las competencias de la autonomía ya. No puede ser esto un mercadeo constante. También insinuó que había que buscarle un sitio especial a Cataluña. También lo dijo. Y él lo tenía previsto. ¿Con quién lo tenía previsto? Uno de los 2 que iba a verlo le dijo, oye, Margallo, el otro día ibas tú en el AVE y hablaste 3 veces con Felipe González por el móvil, que estaba yo al lado. Habían hecho un texto y también con la Casa Real.
ese texto. Y le dice a nuestro secretario general, llevo su nombre porque como no puede desmentirme, esto es histórico y no va contra él, ¿no? Le dice, vosotros estáis en una situación muy mala y podéis desaparecer. Dice, vosotros necesitáis a un Carrillo, a un nuevo Carrillo que se sume al proceso de transición nuevo que vamos a hacer y que no ande con esas pamemas de los principios. Por lo tanto, olvidaros de gente como Anguita, lo nombra, olvidaros de gente como Anguita, y vamos a un proceso de encuentro de una segunda transición, organizamos esto 20 años más y todos están tranquilos en torno al Borbón y al bipartidismo, cambiando la ley electoral, claro. Y ese fue el mensaje que nos dio, y realmente en ese empate en el que nos encontramos ahora, y vamos a ver cómo desempatamos y quién tira los penaltis. Muchas gracias. Bueno, pues... Abrimos turno de preguntas. Un chaval por allí por mi derecha. Muy bien. Bueno, Felipe, primero mi felicitación, porque hablando de la transición has hecho una magnífica fotografía de lo que hay ahora. Así que enhorabuena. Pero hay un hecho que quiero saber y que me gustaría que lo cogieses a explicar. La ley de amnistía se aprobó en el Congreso, es decir, Congreso, Senado y Congreso. Y se aprueba un texto. Y ese texto, cuando va al Boletín Oficial del Estado, se incluyen dos párrafos que se habían rechazado. Recuerda esto un poco el nombramiento de Franco como jefe de Estado. Y yo pregunto, los que aprobaron el texto, ¿por qué callaron? Esto no lo entiendo, porque al constatar este hecho, alguno tuvo que decir, esto no lo aprobado, sobre todo si constaba en las actas del Congreso. Si eso es así, aquí hay mucha gente responsable. Y he quedado con eso, me gustaría que me lo aclararas. Sí, lo he dicho porque el otro día lo oí desde una tribuna. Yo ya conocía el asunto, me lo había dicho un abogado, en privado. Pero el otro día, en el 20 Congreso del PC, desde la tribuna, uno de los abogados que lleva la reforma, quitando los párrafos E y F del artículo 2, lo dijo. Dije, este texto se había quitado en la ponencia y luego en el tramo hasta la firma del jefe de Estado aparecieron de nuevo. Dice, estos son los que hay que quitar, no hay que quitar nada más. Y si derogan la ley, le afecta a los que salieron beneficiados de ella, ¿no? Porque alguien pidió la derogación de la ley. Y él salió diciendo, no es derogación, es esto. Y lo dijo. Pero no dijo. No dijo nada más. Nada más. Dame la dirección que quiero hablar con él. Yo te la doy. Yo te la doy. Había gente que tenía los teléfonos nuestros constantemente y constantemente llamaba, ¿no? Para esto y para otras cosas, supongo, ya hablo como novelista. Cuando va a llegar Dolores en 1977, Martín Villa descuelga el teléfono y dice, no la recibiréis en multitud, ¿no, Santiago? Y no la recibimos en multitud, ¿no? ¿Por qué se decide de pronto que no haya huelga general, que no se pueda convocar en 1981? Se convoca en el 88 la primera, ¿no? Es posible que hubiera una llamada. Pero tengo constancia de una llamada segura, ¿no? La de Dolores, por una parte, y un día que me llama Santiago a su despacho y me dice, Felipe, me ha llamado Martín Villa. O sea, sabía bien el teléfono de Santiago, por lo visto. Dice, hay que quitar del artículo 14 la reforma agraria. Claro, si dice algo de esto en el exterior, yo diré que es mentira. O sea, estoy contando y quien quiera oírlo como hecho histórico que lo oiga y quien lo quiera oír como hecho novelesco que lo oiga así. Y dije que Santiago no se puede quitar la reforma agraria. Para nosotros es un eje relevante, un rasgo relevante sin el cual el estatuto no tiene sentido. Y además esto es una decisión del Comité Central del Partido Comunista de Andalucía y que en ese sentido no se puede quitar. Si nosotros no la quitábamos, el PSOE no se atrevía tampoco a quitarla. No se atrevía a quitarla. Lo sé porque también hubo una reunión en la que estaban Fernando Pérez Royo, Rafael Arias Salgado,
algún socialista y Soledad Becerril, donde también dijeron que quitara la reforma agraria. Yo dije que yo no podía quitar nada ni quería. O sea que en ese momento de la transición, con tanto ruido de sable, es posible que sucediera algo en torno a la aparición extraña que ha servido luego para que no sean juzgados Billy el Niño y compañía de los apartados E y F del artículo 2. Pero repito, yo me atrevo a decirlo aquí porque lo he oído decir desde una tribuna. No, lo que no sabe Felipe lo estamos grabando todo, ¿eh? Me veo en Bélgica. Las actas del Congreso de esa época deben ser públicas. Sí, Por lo tanto, se puede verificar. Yo no he tenido tiempo, pero que las voy a ver. No he tenido tiempo. Son los apartados E y F, donde dice que también la ley de amnistía afecta a los funcionarios que tuvieron problemas a la hora de reprimir a agentes que luchaban, una cosa así, una redacción que yo me invento ahora, pero que tiene ese sentido final. ¿Más preguntas? ¿O más? Me ha parecido bastante buena la exposición que ha realizado y claro, como es muy larga, desde que se comienza la transición hasta el momento actual, yo he visto una ausencia de gran relevancia y viene referido al artículo 16 de la Constitución, y es la referencia a la confesionalidad o no confesionalidad del Estado. Es decir, es que no lo han tratado de alguna forma y resulta que la Iglesia sigue siendo la entidad poderosa que tenemos ahora presente, que prácticamente, exceptuando en algunos aspectos, ahí la tenemos, y en este caso, que es cierto porque me ha llamado la atención esa ausencia. Allá tuvimos, desde Europa laica, pues un debate sobre el tema del aspecto del laicismo en Europa, y estuvimos debatiendo sobre ello, pero claro, y no he escuchado nada referido a esto. El único debate que hubo, que yo entré en el 79, a mí me llegaron ya las resonancias, los ecos de todo lo que fue la negociación constitucional, pero sí la conocía y participé a fondo en Jaén, en el referéndum de la Constitución y siguiendo un poco los pasos que se estaban dando. Lo único que se quería introducir, aparte de aceptar la confesionalidad, que no hubo un ataque frontal a ese artículo, era que todas las religiones tenían los mismos derechos, pero más derechos la mayoritaria, la religión católica, que aparece así redactado de una manera o de otra en el texto constitucional. El resto de los temas no hubo un gran debate, fundamentalmente porque se partía de la base de que no había que optar entre república y monarquía. Y eso se tragaba también el tema de la no confesionalidad de un Estado. No conozco entonces que hubiera ningún debate a fondo sobre ese tema. Posteriormente sí. Todos los proyectos laicos, todos los proyectos republicanos, toda la batalla sí se centró en ese tema. ¿Por qué el hecho de que no se pudiera optar entre república y monarquía condicionaba la no confesionalidad o no confesionalidad del Estado? ¿Hay monarquías laicas? Yo creo que sí. Los países nórdicos, por ejemplo. Sí. Hombre, siguiendo un hilo lógico, la no confesionalidad del Estado se correspondía con la república que habíamos vivido hasta el 36, ¿no? Ese es el hilo que se rompía como se rompió el tema de la memoria también en 1982 y aparecía la confesionalidad del Estado, que yo creo que no fue fuertemente discutida en la ponencia constitucional, ¿no? Pero se rompía ese hilo, por eso decía lo de republicano. Al no entrar la disyuntiva monarquía-república, y hablar de república era hablar de volver a la Segunda República, cosa que se rompió esa posibilidad desde el principio, pues no se planteó este tema con la profundidad que podía haberse planteado. Incluso se pueden ver las actas del Congreso que no supuso un debate, pero no un debate en profundidad como otros temas de fondo, ¿no? Como la autonomía o temas por el estilo.
felicitarte porque la exposición realmente ha sido muy clara y me ha permitido ver con mucha claridad todo el proceso, ¿no? No obstante, me han surgido algunas reflexiones sobre lo que has comentado de cómo a partir del año 82 toda esa lucha social que había en la calle, ¿no? De alguna manera se fue perdiendo porque aparecieron seguramente desde la administración, desde esas fórmulas de individualizar, ¿no? Creí entenderte un poco, ¿no? Con el tema de los premios y el tema de luchas más individuales, ¿no? Eso me hizo establecer un paralelismo con lo que ha ocurrido, con lo que he vivenciado desde educación, como aquellos años en los que el movimiento de renovación pedagógica era tremendamente fuerte en todo el Estado, donde había un montón de ilusiones de transformar la realidad, se luchaba, o sea, no era solamente la aviación pedagógica, sino un poco de visión global de la educación que necesitábamos en España, ¿no? Y claro, ese proceso fue fagocitado por la administración educativa con medios como los centros de profesorado, ¿no? Los TEC, los famosos TEC que aparecieron a partir de entonces, y la lucha y la carrera docente, estableciendo una serie de promociones, ¿no? Internas de alguna forma que rompían lo que era ese trabajo solidario, ¿no? Entonces me pareció que era un poco ese paralelismo y te lo quería comentar. Por otra parte, pienso que bueno, esa lucha social que se ha ido perdiendo y se ha ido fragmentando, ¿no? Mucho, que en momentos determinados sale a la luz, con las marchas por las avenidas, por ejemplo, han salido ahora, pero son como cosas muy puntuales, ¿no? Quiero hacer otra reflexión, que es la de los grupos del movimiento feminista, que yo creo que han tenido una importancia grandísima a lo largo de estos años, porque sin tener esa infraestructura a lo mejor a nivel estatal y partiendo de la fragmentación de ideas, porque son grupos que han surgido como muy focalizados en temas, ¿no? La violencia de género, con el tema del adulterio, el tema de la educación sexual, muchas cosas, muchos temas que han ido surgiendo, aglutinado a muchas mujeres de esa manera, que no están organizadas así globalmente, pero sí siguen desde esos momentos que aparecieron como protesta también por las presas que estaban por el aborto, por el adulterio, por la prostitución, ¿no? O sea, había una lucha muy grande, ¿no? Y siendo fragmentada, lograban de alguna forma enredarse, ¿no? Para momentos concretos, y así ha habido grandes jornadas en estos años. Recuerdo el 75, el 76, recuerdo unas jornadas tremendas del 88, ¿no? De 2.000, 3.000 mujeres, ¿no? Y eso fueron luchas que yo creo que han conseguido el divorcio, el aborto, aunque no sea completo, porque faltan cosas por aprobar, ¿no? Pero que son luchas que sí, que han echado a un ministro abajo, el Gallardón, o sea, son luchas concretas, ¿no? Entonces pienso que igual es un reto el que tenemos en la sociedad en la que vivimos, de darle la vuelta y poner un poco, visualizar qué sociedad queremos, ¿no? Y enredarnos con una visión más amplia. Los grupos políticos, los grupos sindicales, todo el movimiento de los movimientos sociales y todos los grupos de mujeres, intentar enredarse en una visión más global. Ese es un poco el reto que yo pienso, que el 15M lo integró muy bien. No sé qué te va a decir. El 82 fue una aduana que está ahí, aunque no corta radicalmente, sino en el discurso teórico que yo hago, como aduana en los principales aspectos.
En el 82 cambia el movimiento ciudadano. 82 como referencia teórica, ¿no? En ese plazo en que se desemboca después de la aparición de Tejero, de los pactos del Capó, el triunfo de Felipe González y la instauración de una democracia neoliberal, ¿no? Ahí termina el movimiento ciudadano. El movimiento de los estudiantes se disuelve también. El movimiento de los estudiantes. Todo el movimiento campesino sufre un cambio en profundidad. El movimiento campesino. Y hay una serie de movimientos culturales que también se absorben, entran a ser parte de una norma que se dicta, que está ahí, que parece que no tiene sentido, que no hay censura ideológica, pero empieza una censura económica. El que no cumpla la norma no cobra subvenciones y no puede existir. Y aparecen también los intelectuales de régimen, los intelectuales de Estado. Y aparece algo más, el fin de un cierto tipo de periodismo. A partir de entonces aparece un periodismo que está marcado por los intereses de las grandes empresas, de los anunciantes, y que está marcado como periodismo de Estado, que termina realmente con el periodismo que ahora está dando boqueada en el último momento. Es el fin del periodismo a partir de 1982. El sindicalismo dura algo más, hasta el 88, 89, porque esa huelga general que se anula con la posición de UCD, PSOE, UGT y Carrillo, o el PC de entonces, que se anula en el 80, esa huelga general se convoca y tiene una gran trascendencia en 1988. Pero a partir de 1988, lo sintetizo, hay que utilizar, repito, a veces anécdotas impresionistas, es cuando dice Felipe González que me echa un pulso lo pierde, y no acepta negociar nada a pesar de que se había movilizado toda España. No acepta negociar, no acepta un principio democrático. No acepta un principio democrático. Y lo que tampoco aguanta es el proceso autonómico. El 77, 4D. El 81, Estatuto de Autonomía. El 82, elecciones autonómicas en Andalucía. 1982. Era yo el candidato del PK. Escuredo saca 66 diputados, de un total de 109. 1982. Y ese mítico presidente dimite en 1984. ¿Por qué dimiten en 2 años un tío que ha sacado 66 diputados? Por este proceso de enfriamiento, de congelación. Y se habla de 2 noes que le dan desde la Moncloa. No a la reforma agraria y no a las competencias del Guadalquivir, cambiando la ley de agua. Y fundamentalmente porque toda la autonomía en plena que habíamos conquistado de la mano, PSOE, PC y todos los movimientos y todos los partidos radicales, termina el 151 en 1984 con la dimisión de Escuredo. Y empieza Borbolla a hacer cositas y de autonomía de segunda y tal como estamos, ¿no? La autonomía plena, tal como la conquistamos a través de un proceso constituyente en la calle, no se ha aplicado. Pero hay un movimiento que va increciendo pero lentamente, como una ola lenta, que es el movimiento MDM, que termina, también se apaga el MDM, pero aparece un movimiento feminista que empieza a tener sentido, a tener lógica y a influir mucho, a influir muchísimo y sigue hasta los momentos actuales. Ese movimiento feminista que, sin embargo, no se había visto claramente que era también una lucha política e ideológica. Con la ley de amnistía, todas las prostitutas, la gente por adulterio, no aparecen en la ley de amnistía, las mujeres, y siguen en la cárcel después de la ley de amnistía. Siguen en la cárcel. Porque se consideraba que eran delitos del espacio íntimo, eran cosas privadas, el maltrato de la mujer, eran cosas privadas que poco a poco se va conquistando una conciencia que es ahora tremenda, y eso se hace en función también de una determinación feminista que está ahí, que es difícil reconocer, pero que está ahí, que está funcionando con mucha fuerza desde 1977, por lo menos después de la ley de amnistía, donde no se le da ningún beneficio, por cierto. Hay que abrir espacios. ¿Eh? Que hay que abrir espacios ¿Ah? para que incluirla.
agradecerte la exposición, porque la integración del pasado, presente y futuro, pero mi angustia es cómo estás hablando de una nueva transición, de un nuevo proceso constituyente, ¿no? Y yo creo que entendemos las razones de ello, pero ¿cómo ves tú su operativización? ¿Cuáles serían las claves para que realmente, en ese contexto de presiones frente al inmovilismo, en ese contexto del marco de la democracia parlamentaria, ¿no? ¿Cuáles serían tus...? Hace una pregunta que te tengo que contestar a lo largo de una semana. Vamos, se puede. Lenin, en enero de 1917, en una conferencia en Zúrich, en la Casa del Pueblo de Zúrich, ante unos estudiantes dice: yo ya no veré la revolución. Entonces habría que decir, nosotros ya no veremos el proceso constituyente hacia la Tercera República, o por lo menos hacia un estatus que supere la restauración y supere el bipartidismo borbónico. ¿Se puede? Ahora, hace falta... Hay condiciones objetivas, están ahí. La situación de paro, la corrupción masiva, es una epidemia pustulenta. El tema de que no cabemos en la Constitución, el tema de la devaluación de los salarios, de la pobreza energética, como ahora se dice, todo eso son las condiciones objetivas. La ley Mordaza, que ha llenado de multa a las familias españolas. Cuando iba un joven con una multa de 600 euros, no veáis la tragedia que se formaba en el seno de esa familia a la hora de cenar, si es que cenaban, terminaban tirándose los platos a la cabeza y al día siguiente todos asustados, ¿no? Hay condiciones objetivas, vamos a crear las subjetivas. Empieza todo el 15M. Bueno, empieza un nuevo ciclo, y hay que, con un impulso muy fuerte, hay que crear las condiciones subjetivas abajo, en medio y arriba para poder ir acumulando fuerza. No sé cuánto se puede tardar, pero Lenin dijo eso en enero y el 25 de octubre, según el calendario juliano, el 7 de noviembre, según el calendario gregoriano, tomaron el poder. Yo no estoy diciendo eso de asaltar los cielos, viene de la Comuna y de una carta que le escribe Mara Kugelman, no. Yo estoy diciendo que se pueden crear condiciones como se crean en países latinoamericanos que partían del neoliberalismo y a través de procesos constituyentes electorales y constitucionales consiguen darle la vuelta. Colombia, en un momento determinado, Bolivia, Venezuela, etcétera. Bien, aquí pues lo mínimo es creer que se puede formar desde condiciones subjetivas. Condiciones subjetivas es lo que llamábamos nosotros antes, a lo que ahora se llama el sujeto histórico. Se puede crear una fuerza que empodere desde la movilización, desde la respuesta electoral y consecuentemente después desde la respuesta global, un cambio. O es que si ahora nos van a gobernar a partir de dentro de año y medio, cuando consigan un texto transicional, restaurador, PSOE, PP y Ciudadanos, y enquisten lo que hay para 20 años, no nos vamos a sublevar, no vamos a intentar responder. Lo que pasa es que estamos un poco ahora como en un limbo, ¿no? En un limbo, habrá que lanzarse. Yo me acuerdo, perdonad que hable, los viejos hablamos mucho de nuestra propia historia. En 1982 estábamos en un limbo como este, con algo agravado. Acababa de caerse, todavía no, duró hasta el 89, pero estaba cayéndose el muro de Berlín. Estaban ya los cascotes cayéndose, ¿no? Hasta el 90 y tantos que no se cayó. Pero había una crisis tremenda con respecto a identidades y con respecto a cosas. Nos habíamos equivocado en la coyuntura del 82 porque mientras el PSOE dijo era un nuevo ciclo por el cambio, nosotros dijimos que había que consolidar la democracia e indirectamente apoyábamos a Suárez. Y el PSOE se montó en el nuevo ciclo y tiró para adelante.
Nos quedamos con un grupo parlamentario, decíamos entonces que cabía en un 600, y es verdad, cabíamos en un 600. Incluso en una moto, como ahora va la Carmina y revienta, van 3 en una moto, cabíamos en una moto. Bien, pues eso en 1982. Y en 1984 surge Convocatoria por Andalucía. Y se recupera el impulso, y en 1986 surge Izquierda Unida, y hay un impulso nuevo. Bueno, pues vamos a ver si podemos entre todos crear ese impulso nuevo que nos saque de una situación de apatía, de segundo desencanto, el famoso desencanto de la transición. Bien, estamos en una especie de segundo desencanto, que habíamos conseguido muchas cosas, romper el bipartidismo, después lo de Cataluña ha tenido repercusiones que no nos esperábamos y aparece con una especie de segundo desencanto. Pues necesita también de un impulso ideológico y político fuerte, vamos a intentar conseguirlo. Lo que no podemos es resignarnos, ¿no? El dogmatismo ese de la resignación, de que no se pueden hacer las cosas. Hay condiciones objetivas, si no respondemos, pues bueno, pues entonces tenemos que soportar condiciones objetivas que nos machacan, ¿no? Cuando no hay lucha, cuando aparece una paz social, a veces los teóricos que no conocen a fondo el marxismo dicen es que no hay lucha de clase. No, no. Cuando en momentos como en el 83, 84 no había lucha, era el momento más grave de la lucha de clases. Era el momento en que tenía mucha fuerza la clase de arriba y llovía como la dominación, era una lluvia, e incluso apagaba la lucha desde abajo. No es que no hubiera lucha de clases, es que era una lucha tremenda desde arriba, que cambiando leyes, cambiando cosas, cambiando costumbres, llevándonos al balneario neoliberal a partir de 1982, había resignado a la gente. La pregunta que le hacen a Bernard Buffet, el millonario, ¿usted cree que existe la lucha de clases? Y esperaban, no, es una antiguaya, eso no existe. Y Bernard Buffet dice, la lucha de clases existe y la vamos ganando nosotros, los de mi clase. Claro, pues ese es el problema. Habrá que responder. Yo creo que habrá que crear las condiciones. Yo empezaría redactando un texto constitucional republicano federal y convocando a la gente, a catedráticos, a sindicatos, a gente. Venga, ¿cómo pondrías tú, cómo quitarías el 135? ¿Qué pondrías? Y sobre eso generar un consenso social de movilizaciones hasta dentro de 1 año, 2 años o 3 en que vamos a votar en referéndum una reforma constitucional, que tenemos 3 años. 2 o 3 años para votar un texto constitucional. Que no han empezado a hacerlo ellos. Que Margallo lo tenía en una caja de caudales. O sea que nosotros vamos por detrás. Todavía no tenemos nosotros un texto, no en una caja de caudales, en un cajón de una mesa de Ikea. Pero habría que tenerlo ya, pero que hay una respuesta muy, muy compleja. ¿Alguna más? O cerramos dándole nuevamente las gracias a Felipe. Ya sabéis que, como le hemos dicho antes, lo tenemos grabado, así que podrá verlo desde Bélgica una vez que lo tengamos colgado en la página del colectivo. Y allí pues podré invitar a Puigdemont para que visione. La próxima conferencia será el día 10 de enero, aún no sabemos el lugar exacto, lo confirmaremos, y la dará, el ponente será Julio Rodríguez, el general GEMAC, y hablará sobre el papel del ejército en la transición española. Volvemos a repetir que ha sido una delicia pues la lucidez y escuchar a Felipe y que esté aquí con nosotros, cosa que agradecemos muchísimo.